Bien, vamos a comenzar con la clase de Derecho Tributario, parte general para la materia de valoración aduanera, tanto para importación como para exportación. Vamos a hablar de los tributos, la tributación, son derogaciones que se le paga al Estado, son constitucionales. Del artículo 4 dice que el Estado, para hacer todos los gastos públicos, deberá realizarlo por medio del cobro de tributos, tasas, impuestos, derecho de importación, exportación. Entonces, tributum viene del latín pago o exigencia por el cruce de un peaje, de un lugar para llevar una mercancía de un puerto. Ahí viene la palabra tributo. El derecho tributario es una parte es una materia del derecho que se encarga de estudiar esta parte de, de la parte legal correspondiente a la tributación o las derogaciones del Estado, la rama del derecho público, ¿no? El origen legal del cobro de los tributos es constitucional, y son por leyes. Hay tributos que son fijos, tributos que son variables, tributos permanentes, tributos transitorios. En fin, el Estado necesita dinero para realizar el ejercicio de su poder de imperio, para realizar todas sus actividades, construcciones, para realizar todo tipo de gastos, para movilizar la economía interna, ya sea en cualquier sistema económico, ya sea neo-keynesiano o neoliberal o conservador. El Estado necesita derogaciones y cobrar impuestos en forma de tributos, tasas. También cobra las obleas, también las estampillas, son otra forma de tasas que se pagan. Y tienen todo un origen constitucional desde el artículo 4. El Estado se mueve en base a a su caja, a su cofre de dinero, y en base a todo lo que el Estado recauda por medio de la Dirección General Impositiva en la parte interna y la Dirección General de Aduana en la parte de comercio exterior, y también en la caja de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de Seguridad Social de las Jubilaciones y las Pensiones. La AFIP, bajo el mando del Ministerio de Economía, presenta el ejercicio de imperio del Estado, es decir, todos los gastos, los recursos para los gastos, que después deben votarse en un debido tiempo en el Congreso Nacional, y dar quórum al presupuesto para el periodo 2023 en base a las recaudaciones que tienen. Y el derecho tributario estudia puntualmente estas erogaciones que el Estado legalmente cobra por producir mercancías, o por exportar mercancías, o por ser, ya sea, pueden ser impuestos personales o también empresariales. Por ejemplo, el impuesto personal de monotributo. Un impuesto general sería el impuesto de valor agregado para las empresas, sociedades anónimas, sociedades de riesgo limitado. Son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de su fin. Esos son los tributos. Prestaciones de dinero que el Estado, en su poder de imperio, exige a los contribuyentes, en sus diferentes modalidades: tributos transitorios, tributos permanentes. Los orígenes son legales desde el artículo 4, son constitucionales y son puestos por ley. La ley del IVA, por ejemplo, la ley del impuesto de valor agregado, son controlados por su buen uso, y no deben ser abusados por el Poder Judicial. Y esto se verifica si son o no constitucionales, si cumplen con la norma y no son eh, garrafalmente tributos que afectan al bien público o al bolsillo del contribuyente.
tributos como el IETE que hubo en una época, si ustedes se acuerdan, o una época que se cobraba impuesto a las personas. Entonces tienen el ordenamiento legal vigente y los tributos se inician por medio de la Cámara de Diputados que aprueban los senadores y sanciona el Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 52 de la Constitución Nacional dice que a la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente la iniciación de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Contribuciones, es decir, todo lo que el contribuyente debe pagar se vota en el Congreso, se establece como ley y de ahí en más hay impuestos que se dividen en nacionales, que es para todas las personas, impuestos para todas las personas como el IVA, impuestos que son fijos, impuestos que son trasladables. Exclusivamente la iniciación de las leyes sobre contribución y reclutamiento de tropas es constitucional entonces por el artículo 52. Y después, básicamente, nos vamos a encargar de los tributos aduaneros, la preferencia. La aduana cobra las deudas aduaneras, rematando las mercaderías incautadas en caso de abandono, rezago, mercadería abandonada a favor del Estado, mercadería que se encuentra en mora, mercadería que no es retirada de zona primaria y no se notifica al interesado, y el interesado no se presenta a retirar la mercancía. Se procede a su venta, la aduana se cobra los impuestos o también la liquidación de oficio y donde se notifica al interesado, el interesado no retira la mercadería y se hace acreedora con los impuestos que debieran ser cobrados. El artículo 2340 del Código Comercial, los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, es decir, las partes públicas, bienes de dominio público son dispuestos por ley, solamente pueden ser desafectados por ley. Por ejemplo, el depósito de aduana que estaba en la avenida Mitre fue desafectado por ley. El doctor Kirchner le dio al Instituto Hernando Arias de Saavedra el depósito de aduana para que allí se instale un instituto Hernando Arias de Saavedra y ahí funcionaba un bien de dominio público que hoy en día estuvo en Garupá y no hace mucho tiempo fue siniestrado o bien sufrió causa mayor o pérdida mayor por medio del siniestro. Y el Estado puede tener bienes privados, que son aquellos que lo tienen como propietario y pueden ajenarse por licitación pública, es decir, comprar lo que necesite para funcionar, o si hay alguien que está en mora y tiene bienes privados, el Estado puede también quedarse si la empresa, la persona debe al Estado y tiene algún bien que le sirve al Estado, el Estado puede apropiarse y cobrarse las deudas. En el 2242 del Código Comercial, los bienes privados que tienen propiedad propietario del Estado son las tierras fiscales, minas de oro, piedras preciosas, bienes vacantes, embarcaciones, pozos de petróleo, pozos de gas, litio y todo material que sea de beneficio, como el gas, butano, propano, también otros beneficios que tiene el Estado que aquí no se menciona que se le da a la explotación a las empresas privadas y de ahí el Estado también cobra por el empréstito de las tierras para poder explotar la explotación de estas minas de oro, piedras preciosas, bienes que se exportan al exterior o bien en el mercado interno. Estos bienes privados que tiene el Estado puede eh, poner a disposición ya sea del mismo Estado por medio por factores privados, es decir, la administración estatal con factor privado para poder explotar esto y también obtener erogaciones tributarias por la exportación de estos productos. La interpretación y aplicación de la ley tributaria, ¿cómo se debe interpretar? Y bueno, dice que la ley es descubrir su verdadero sentido y alcance. Hasta dónde, si uno descubre el sentido y el alcance de la ley, uno ya entiende qué son los tributos.
Los hechos que trata el derecho tributario son los hechos de sustancia económica idónea, es decir, la base imponible para la aplicación de tributo. También se divide, la base idónea revela la capacidad contributiva, monotributista y responsable inscripto. También se puede dividir, se puede revelar el tipo de individuo que paga, si el del tributo es totalmente parcial, si el tributo es imparcial, si el tributo es fijo, si el tributo es variable, si es un tributo permanente o un tributo transitorio. De esta forma, las leyes y su interpretación y el alcance de llevarse a cabo con criterios propios de la lógica jurídica, es decir, teniendo la lógica de que todo sea constitucional y que tiene el marco de la ley, que haya sido votada la ley en el Congreso y que esa ley sea para todos y también identifique los individuos en base a la capacidad tributaria para el pago de esto. ¿Cuáles son los métodos de interpretación de la ley? Literal, el alcance surge de la palabra empleada por la ley sin restringir ni ampliar su alcance, es decir, que la ley es obligatoria para todos y todos deben pagar, por ejemplo, el IVA, el impuesto a la ganancia, el ingreso bruto, de acuerdo a su capacidad tributaria. Lógico, resuelve el interrogante de qué quiso decir la ley, es decir, cómo la interpretamos, no debe ser analizada en sí misma, sino integrada a la totalidad de los preceptos que trazan el sistema normativo, puede ser extensivo o restrictivo, es decir, puede extender a un grupo o restringir a cierto grupo del cobro, es decir, si cobra más de 108.000 pesos, paga tanto de tributo, si paga menos 108 quedará exento al pago de tributo. Histórico, debe conocerse la intención del legislador y las circunstancias que rodearon en el momento de su sanción, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia se aplica un impuesto de necesidad y urgencia. Evolutivo, es decir, que evoluciona, de acuerdo, por ejemplo, el IVA, que era un impuesto transitorio, evolucionó en el tiempo y quedó como de transitorio, pasó a ser un impuesto fijo. ¿Por qué? Porque primero era para solucionar una emergencia en su tiempo y después evolucionó como ley fija. Interpretación sobre la realidad económica, es decir, volvemos al tema del IVA, tiene en cuenta la realidad en que el país está, en el momento que se crea el tributo y se funde la capacidad contributiva, es decir, para ampliar las arcas del Estado, para poder solventar los gastos del Estado, como escuelas, rutas, y todo lo que el Estado necesita, para pagar los sueldos de toda la administración pública, de todos los organismos públicos deben ser pagados por medio de las erogaciones, de ahí sale el sueldo de todos los empleados públicos. En relación con la rama del derecho debe estar principalmente relacionada con el derecho constitucional, es decir, que el derecho tributario tiene como base la Constitución, el artículo 4 y todos los artículos como leído precedentemente, con el derecho penal, es decir, que son penas también. El derecho tributario tiene que ver con penas, por ejemplo, penas tributarias, el derecho civil, con la economía política, la estadística y en general con aquellas que tienen mejor la aplicación y percepción y fiscalización de tributos, es decir, que está relacionado con la rama del derecho público y parte el impuesto externo se aplicará paralelamente al derecho aduanero, es decir, preceptos constitucionales, es decir, que tiene que cumplir con la Constitución, la potestad, perdón, Constitución, digo, con la potestad gubernamental de imponer contribuciones, es el gobierno, es para atender sus necesidades orientadas al bien público, es decir, para que el Estado tenga fondos para realizar sus fines, siempre cumpliendo con lo establecido en la Constitución. El tributo debe ser creado por el poder de la Constitución, digo, por medio del Congreso. El impuesto tiene que, según la necesidad en que estamos, puede ser permanente, tiene que indicar la capacidad contributiva de acuerdo a la capacidad de pago. Eh, eh, un impuesto que no cumplía con un requisito, por ejemplo, que tuviera origen en una decisión del Poder Ejecutivo, carecería de legalidad porque no fue votado en el Congreso. Un impuesto debe ser aplicado a todos los contribuyentes sobre la base del criterio de igualdad, sin más discriminación que la que resulte necesaria definir las actitudes de a quien abarca y a quien razonablemente le da la exención de pago, por ejemplo. Acá entran los monotributistas, las SRL,
las empresas, la sociedad anónima SRL, los monotributistas, es decir, a mayor ganancia, mayor pago de tributo, mayor carga tributaria. El artículo 16 de la Constitución dice que en su parte final la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, es decir, que la carga y la base de los impuestos es la igualdad. Pero a mayor rango de ganancia, mayor pago de tributo de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a la ganancia, de acuerdo a la capacidad contributiva. Por vía del impuesto, el Estado no puede apropiarse más que de una parte del bien imponible o de la factura del contribuyente, es decir, un porcentaje de pago. Por ejemplo, si usted factura un cierto monto como monotributista, por cada factura debe pagar un 3,5 o 4% de rentas, por ejemplo, en renta provincial, porque de otro modo aplicaría un impuesto confiscatorio. ¿No? Si te saca más de una parte del bien imponible, es decir, un porcentaje ad valorem un porcentual. Pero es una base imponible, un bien imponible o de la factura, es el convencimiento de que es legítimo preservar la parte del patrimonio destinado sobre la supervivencia o la continuidad de la fuente de producción, en el caso, por ejemplo, el IVA, el 21%. Por último, el objetivo del impuesto debe estar relacionado con el bienestar general, es decir, se cobran impuestos para que toda la sociedad pueda tener para que las erogaciones del Estado sean bien destinadas para el bienestar general, es decir, creando rutas, mejorando escuelas, pagando bien los sueldos, ajustando los sueldos de acuerdo a la inflación. La validez en el tiempo, la validez temporal del impuesto puede ser permanente o puede ser transitoria. Generalmente no hay problema con la ley tributaria porque establecen las fechas de entrada en vigencia. Si no establecen nada al respecto, se aplica el artículo del Código Civil, decir que a los 8 días de publicado en el boletín oficial entra en vigencia. El problema aparece cuando las relaciones jurídicas nacen de una ley y se prolongan en la vigencia de otras. Como en el artículo 3 se expresa que una nueva ley surtirá efecto para la consecuencia de las relaciones jurídicas preexistentes siempre que no violen los derechos amparados de garantías constitucionales, por ejemplo, la propiedad. Se entiende que se ocasiona el hecho imponible ejerce que el derecho adquirido del contribuyente el derecho de quedar sometido al régimen fiscal imperante en el momento que estuvo por realizado el hecho imponible. Es decir, si antes, acá puede ser retroactiva la ley, que quiere decir que si el IVA sube a un 23% y era 21, y en el momento del hecho imponible que salió una nueva ley, se le aplica el 21. ¿Por qué? Porque la ley todavía no estaba en vigencia, porque todavía no se había cumplido. Vamos a suponer que se publicó hoy en el boletín oficial, dentro de 8 días recién entra en vigencia. Si va y paga al octavo día que entró en vigencia la otra ley, el hecho imponible sucedió antes de que entre en vigencia esa ley, para que se entienda. El hecho imponible es una venta, en caso de una factura, o la producción de un bien, o tener dinero en efectivo, plazo fijo, impuesto al cheque, por ejemplo. Ganar de pro, de acá habla, ¿no? Hay impuestos aduaneros, en caso de que ninguna ley posterior pueda modificar la alícuota. Es decir, que hay impuestos permanentes y hay impuestos fijos. Tiene una validez espacial, es decir, es en toda la nación, o es provincial, o es nacional, o es municipal. Entonces tenemos tributos, tasas y erogaciones, tributos nacionales, tributos provinciales y tributos municipales. Tenemos tasas nacionales, tasas provinciales y tasas municipales, vamos, ¿no? Tasas municipales. Por ejemplo, el alumbrado público es una tasa provincial que pagamos por tener la tasa de alumbrado público. La validez espacial es en todo el territorio, o en parte del territorio, o en una provincia. La relación jurídico-tributaria, forma de determinación, se considera que el derecho tributario es la rama del derecho que regula la potestad pública, o sea que el derecho tributario es parte del derecho público para, para crear y crear tributos por ley, por, por mandato constitucional, es decir, por poder imperio, pues se puede crear leyes mediante el debate en el Congreso y siempre con miras al bien común.
Entonces, el objeto entonces podemos definir la relación jurídica tributaria con su doble sentido, como vinculación establecida a una norma jurídica entre unas circunstancias, la configuración de un hecho imponible y el pago, es decir, fabricación de un auto y el pago del tributo por la ganancia o el impuesto al valor agregado a ese auto y también las ganancias por las ventas después cuando el auto está ahí el tributo tenemos primero el valor agregado al producir y después tenemos impuesto a la ganancia por la venta. Como la vinculación establecida por la misma norma legal entre la pretensión del fisco, lo que el fisco como sujeto activo le obliga al pago al pasivo, que es la persona que está obligada al pago por producir un bien, o bien por comprar un bien, o bien por importar un bien, tiene que pagar derechos de importación, tasa estadística y también impuestos nacionales, impuestos internos, de acuerdo a la mercadería y la posición arancelaria, por ejemplo. Serían tributos variables. El objeto de las clasificaciones se pueden clasificar en impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, tasas y contribuciones. No olvidar. Hay tres clases. Impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Tasas nacionales, tasas provinciales, tasas municipales. Contribuciones nacionales, contribuciones provinciales y contribuciones municipales. Y bueno, entonces impuestos, tasas y contribuciones o derechos, tasa y contribución. Impuestos, tasa y contribución. Impuesto viene de imposición. Tasa viene de un cierto monto para la mantención y contribución es un pago, contribuir con un pago para realizar determinado fin. O sea, contribuir, la palabra ya lo dice todo. La tasa, imagínense una tasa donde ponemos una moneda para, para una ayuda, para realizar ciertos fines al Estado, esa estadística, y con eso se crea un fondo común para, por ejemplo, tener la estadística de la importación y exportación. A continuación, una breve reseña, ¿qué es el impuesto? El impuesto es el tributo que se exige el Estado en ejercicio de su poder de imperio a quienes se hallan dentro del Estado. Eh, y la ley dice que se aplica sobre hechos imponibles, por ejemplo, el hecho imponible son todas ventas, producción, compra, venta, importación, exportación, son todos hechos imponibles, eh, siendo hechos imponibles ajenos a toda la actividad estatal, es decir, que el Estado no compra y vende, ellos solamente se encargan de cobrar impuestos por los individuos que producen, importan, exportan o compran y venden dentro del Estado o realizan operaciones comerciales como los bancos o como los exportadores, importadores, productores, todos están, cada individuo está identificado de acuerdo a su calificación tributaria y su ubicación dentro de la nomenclatura como productor, revendedor, monotributista, mayorista, minorista, revendedor, eh, fabricante. Si todos están obligados y de acuerdo a su capacidad de producción o su capacidad de compra-venta o su capacidad eh, eh, impositiva, monotributista, no es lo mismo que sociedad anónima SRL, cada uno de acuerdo a los hechos imponibles que realizan, ya sea la compra-venta, la fabricación, la producción, la importación, la exportación, esos son hechos que generan, que tienen por motivo comprar, vender, es decir, el pago de un precio por una cosa, o la fabricación de una cosa que se vende luego en el mercado, o la introducción de un producto, una compra de un producto al extranjero, o bien la utilización de una parte de algún lugar del Estado, y eso genera un hecho imponible, por ejemplo, utilizar una plaza el Estado cobra, el Estado va a pedir una derogación, una tasa, una oblea por utilizar, por ejemplo, aparcar en un lugar para discapacitados, se le aplica una multa. El Estado exige porque se está violando una norma, entonces el hecho imponible, aunque que no es delictual, es una infracción, esa infracción es el hecho imponible para el cobro. Y el Estado exige porque la ley establece que no se puede aparcar. Entonces, el hecho imponible fue aparcar en un lugar para discapacitados o personas de capacidades. El hecho imponible quiere decir que es el hecho generador
de la obligación de tributo, es decir, el hecho que genera la obligación de pagar. Y está relacionado con las personas o los bienes del obligado, es decir, tener dólares en el extranjero, tener bienes en el extranjero, tener propiedades, departamentos, casas, yates, autos, de acuerdo a la cantidad de dinero que tenemos que pagar ganancias, por ejemplo, porque nosotros generamos ganancias al tener al aumento de capital, ese capital tiene que pagar ganancias a un determinado monto. Entonces, la capacidad contributiva, la capacidad adquisitiva de la persona es lo que también da al Estado el imperio de cobrar eh, por las ganancias que generan los bienes o el patrimonio de cada persona en el Estado, porque ya sea que tenga dinero o propiedades, genera un hecho imponible la venta o el alquiler o la venta de dinero o el movimiento de dinero en el caso de los bancos, el impuesto a los cheques, en caso del cambio de cheques, carta de crédito o de pago. Este hecho elegido como generador que se caracteriza por su naturaleza reveladora de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado, es decir, una importación es un hecho imponible, una exportación, el hecho imponible es vender afuera una exportación y se cobra un precio. Sobre ese valor que si nosotros vendemos la mercadería, se aplica un porcentual al valor porque el Estado establece que de ahí tiene que obtener las erogaciones para realizar sus obligaciones. El hecho imponible debe consistir en una venta, importar, exportar, ganancia percibida en un periodo de 12 meses, por ejemplo, se le aplica el IVA y ganancia. El propietario de inmuebles por los alquileres, hay que pagar ganancias, recibir una herencia, ganar un premio, todo tiene impuestos. Las tasas, ya hay una prestación de servicio, por ejemplo, tasa de alumbrado, barrido, limpieza, tasa aduanera respecto a estadística, comprobación de destino, tasa por servicio extraordinario, tasa de almacenaje, es decir, por la prestación de un servicio. El impuesto, los impuestos es de acuerdo a un hecho imponible, una actividad. La tasa es una prestación de servicio que te da el Estado. Dentro de la clasificación de tasas tenemos tasas judiciales, que tiene que ver con los juzgados, es decir, para realizar cualquier actividad hay que pagar tasas, derivan la actividad judicial, por ejemplo, estampillas, estampillado o las obleas del Poder Judicial. Entonces se tiene que pagar tasas contributivas dentro del poder Judicial. Tenemos tasa administrativa, que tiene que proteger la seguridad y sanidad, por ejemplo, tasa de SENASA, INAL, ADMAT, también las estampillas fiscales aduaneras. Acá, por ejemplo, la estampilla fiscal aduanera sería también un caso acá tenemos el tema de SENASA, hay tasa de SENASA, tasa del INAL y tasa también de ADMAT. Para los productos tasa aduanera tenemos tasa estadística, comprobación de destino, estampillas fiscales y tenemos las contribuciones. Contribución es una actividad que el contribuyente o administrador tiene un beneficio inmediato. Las mejoras, por ejemplo, peaje, pues eso es una contribución. El peaje es una contribución para mantenimiento de camino, los tributos debidos en razón de beneficios individuales o grupos sociales derivados de la realización de obras públicas especiales que integran actividad del Estado. Entonces, con la contribución tenemos el peaje, el cobro por una contribución para el mantenimiento de las piscinas, para el mantenimiento de las canchas. Entonces tenemos que hacer contribuciones para los clubes, por ejemplo, hay contribuciones. Impuestos pueden ser directos, en aquellos impuestos que inciden en forma directa sobre el contribuyente no pudiendo ser trasladado a tercero. Por ejemplo, impuestos sucesorios, es decir, el impuesto de sucesión cae sobre la persona que tiene la sucesión. Otro impuesto directo, por ejemplo, es impuesto a las ganancias, cae directo a las personas. Impuestos indirectos son aquellos que siendo reportado por un determinado contribuyente, este lo traslada a tercero formando parte del precio de la venta de los productos grabados. Por ejemplo, traslada el IVA. Acá, el IVA es un impuesto trasladable. La ganancia es un impuesto directo. Proporcionales, también podemos tener
Son aquellos cuya determinación se efectúa en relación con la base imponible, calculando mediante la aplicación de una tasa fija o variable, por ejemplo, la tasa de acuerdo al valor de la mercancía, que es proporcional al valor de la mercancía o de la base imponible. Por ejemplo, a mayor base, mayor es la proporción de impuestos. Fijos son aquellos cuyo pago tiene una cantidad determinada variable, por ejemplo, 1000 por kilogramo, es decir, un impuesto fijo. Progresivos son aquellos que van progresando en el tiempo. La tasa sobre la cual se calcula varía según aquella sea mayor o menor, o sea, progresivo. Si pues, a mayor ganancia, mayor tributo, menor ganancia, menos tributo. Personales son aquellos que solamente se impone a una cierta determinada persona o grupo o empresa. Por ejemplo, el derecho de exportación es exclusivo para esa empresa. Reales, en aquello cuyo objeto imponible es una cosa mueble o inmueble, por ejemplo, mercaderías, una base de imposición ajeno a la persona del contribuyente, es decir, impuestos reales, el derecho de importación, exportación, el hecho imponible y el momento imponible. El hecho imponible es la venta o la actividad, eh, que sea un patrimonio, una actividad en que se asienta el nacimiento de la obligación, es decir, el hecho imponible son las cosas, la actividad que realizamos o la actividad que realizamos y el momento imponible es la fecha en que se realiza el acto. El momento es la facturación, por ejemplo. Ese es el momento imponible. El hecho o acontecimiento de la hipótesis, el momento fenoménico, o sea, empíricamente verificable, es decir, la fecha de facturación, el monto facturable, es decir, la venta del producto o la fabricación del producto. Trae como y la exportación del producto. Ese es el hecho imponible. O la venta del auto a un tercero de la empresa, o la importación a consumo de un producto. La obligación de una persona de pagar el tributo al fisco se denomina acontecimiento a la producción de la realidad de la imagen abstracta que formuló la norma. Es decir, el hecho es la compra, la venta, compra-venta, la importación, la exportación, es decir, el hecho imponible es la venta o la compra o la fabricación de un producto o el uso de un determinado bien del Estado. Ese es el hecho imponible. La creación normativa del tributo dice que el hecho imponible debe contener la forma indispensable de diversos elementos: descripción objetiva de un hecho o situación, aspecto material, la venta, datos necesarios para individualizar la persona que realizó el hecho, es decir, el tipo si es una persona ideal o una persona de carne y hueso, una persona física o real. Tiene que tener un aspecto temporal, un momento imponible, que el momento imponible va a ser la fecha, el momento de la venta. Y el lugar donde se debe acceder a tenerse acá decía, la realización del hecho imponible, el aspecto espacial es en el lugar donde se facturó, donde está la empresa, el ámbito espacial, es decir, el lugar, la provincia o el país, primero el país, la provincia, el municipio y después la dirección física de la persona. Extinción de la obligación tributaria: forma, se extingue por el pago, es el más común. Por compensación, es decir, la primera fue la extinción de la obligación tributaria, cuando tenemos una obligación de pagar una suma de dinero. La extinción es la naturaleza dice que la extinción básica es por el pago y tiene por fin que procurar que el acreedor, el Estado, quede satisfecho, el cual debe ser cumplida por el deudor, que es el que, en este caso, el sujeto pasivo, que es la persona que realiza el hecho imponible y tiene un momento imponible. Las formas más comunes son el pago, la compensación en caso de que se te compense, por ejemplo, si tenemos crédito fiscal y tenemos deuda, la FIP nos podemos pagar con crédito fiscal. Condonación, cuando el Estado te condena una deuda,
se te condona la deuda, y entonces, ya sea por un ilícito o se te indulta porque no tienes capacidad de pago, entonces si el Estado puede condonar, perdón, es decir, declarar por saldada la deuda. O prescripción, pasa el tiempo y pasado el tiempo, según el artículo de la ley 11.C83, si pasó 5 años y el fisco no, no, no acaeció a procurar el pago por medio de la notificación al interesado, y el interesado, habiendo corrido 5 años desde el 1 de enero, desde que de la fecha del pago han transcurrido 5 más años, que se da por prescripta la acción tributaria del Estado y el Estado pierde el derecho a cobrar. Por el contrario, si el contribuyente no está inscrito en AFIP, teniendo la obligación de hacerlo o no lo regularizó, está en negro, vamos a suponer, su obligación prescribirá en 10 años. Acá ya estamos en negro. Sujeto, potestad tributaria original y derivada. Las limitaciones. Debe ser ejercido por medio de normas legales, principio de capacidad del contribuyente, es decir, cuanto más chico el contribuyente, menos tasas e impuestos paga. Cuanto más grande, más paga. Los impuestos pueden ser limitados de acuerdo. Pueden ser nacionales, provinciales o municipales. Las cláusulas constitucionales no solo limitan directamente a potestad tributaria, sino que lo hacen en forma indirecta en cuanto a dicen otros derechos que el comercio, la industria, la propiedad, de transitar libremente por el territorio. Ejercicio del poder impositivo entre la nación, las provincias y los municipios. Acá nos explica lo que yo venía diciendo, que el Estado hay impuestos nacionales, provinciales y municipales, siempre que todos estos impuestos, lo nacional es para todo el país. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Provinciales son el artículo 123 de la Constitución, dice que no se delega a la nación, y el municipal no se le delega ni a la provincia ni a la nación. De la nación delega a las provincias, a la nación, delega a la nación, a las provincias y a los municipios a pagar el impuesto nacional. El impuesto provincial no se puede delegar a la nación, y el impuesto municipal no se puede delegar a la provincia ni a la nación. Entonces, los primeros poderes, es decir, la nación y las provincias, serán originados por carta constitucional, y tercer poder municipal autárquico será derivado esencialmente revocable. Bueno, sujeto activo, competencia. El sujeto activo es el Estado que cobra el organismo que está a cargo de las facultades del cobro fiscal. El sujeto pasivo es la persona que está inscrita ante la FIP, o la persona que está inscrita como eh, sujeto, como sometida a la obligación tributaria. El sujeto pasivo: importador, exportador, fabricante, productor, revendedor, productor interno, agricultor, sociedad anónima, SRL. Entonces, capacidad contributiva de acuerdo a la ganancia, al límite de facturación. La Constitución dice que a mayor ganancia, mayor contribución, es decir, a menor ganancia, menor contribución. O sea, somos igual ante la ley, pero cuanto más ganancias tiene una persona, o tienes cuanto más bienes tiene, más impuestos pero esto es por lógica. ¿Por qué? Porque la base imponible va a ser mayor, y es decir, el impuesto es el mismo, pero a mayor ganancia, mayor impuestos paga, porque al aplicar a la base imponible, el hecho imponible, o el total de valores o los bienes que tiene una persona, una empresa, la capacidad de producción de esa persona, por la base imponible, que es un 2, que, por ejemplo, si más ajuste incremento, ajuste de valor en aduana, el derecho será el 18%, entonces se aplica el valor en aduana por el 18, que no es lo mismo que una persona traiga 10 camiones de importación de productos, que una persona traiga un producto que cometió una infracción y paga el 50% nomás de la tasa de costo de seguro y flete de la mercadería, porque pasó el monto del tráfico de fronterizo. No es lo mismo la capacidad contributiva, porque además uno es un impuesto habitual, porque es una operación habitual de importación-exportación, y el paso fronterizo no es habitual. Puede pasar una vez por mes, y
y cruzar productos que se han fabricado en el área, en el país del Mercosur. Porque generalidad o universalidad es decir que es general para todo, o universal, es decir que todos están obligados. A nivel nacional, alude a todos, según el artículo 16 de la Constitución. Igualdad, los impuestos son iguales para todos, todas las personas son iguales. Adam Smith sostenía que los inválidos debían contribuir al sostenimiento del Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Esto es contribuir al sostenimiento del Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Es decir, que acá dice que son iguales también los inválidos, de acuerdo a lo que ellos puedan producir, ellos tienen que pagar al Estado. Pero somos iguales ante la ley. Es decir, que el vendedor de cosas muebles inscrito en el IVA, importadores y exportadores de mercancías, no es lo mismo, son destinatarios legales de tributos por ley mayores o monotributistas, son contribuyentes con nivel mayor un nivel mayor de ganancia. El impuesto al valor agregado nace en el año 74, denominado IVA. Tenemos un tipo de impuesto, el 1 de enero del 75 entra en vigencia, reemplazando el antiguo impuesto a las ventas. El hecho imponible, el hecho imponible es em, efectuar el análisis, dice el hecho imponible. Al efectuar el análisis de tributo aduanero, digamos que el acto de importar y exportar genera el hecho imponible. Entonces, el IVA, la norma general es que se produce un hecho imponible con la venta de la cosa mueble. Entonces, eso genera un valor agregado, o de plusvalía, lo diríamos también. Con la prestación de un servicio, y en especial el artículo 5, inciso F, la ley regula que en el caso de importación, en el momento que esta sea definitiva, entonces ahí el Código Aduanero dice que debe pagar impuesto al valor agregado al 21% y también por la futura venta un impuesto al valor agregado adicional de 20%, un 21 y un 20%, y ganancia e ingresos brutos, impuesto interno, sujeto al impuesto del importe. Sujeto al impuesto, artículo 4 de la Constitución, quienes importen definitivamente cosas muebles, nombren por cuenta o cuenta de tercero. Entonces, el valor agregado es por la importación, artículo 777 y vigente del Código de Exportación. Y la exportación está exenta del IVA, no se puede exportar impuesto, dice el Código Aduanero. No es considerado sujeto al impuesto al exportador. A pesar de ello, el espíritu de la ley se desvirtúa profundamente por vía de decretos y reglamentos. Es decir, que obviamente que, que el exportador en alguna manera, de alguna forma, algo del impuesto al valor agregado se le aplica a la exportación, creando regímenes especiales que son verdaderas murallas, la posibilidad de tomar el crédito fiscal de la exportación. Es decir, que en la exportación está prohibido el IVA, exportar con IVA. Bueno, base imponible. La base imponible del artículo 29 de la ley del IVA dice que la base imponible es el valor en aduana de las mercancías o el valor de transacciones, es decir, el precio pagado por pagar en una IMPO, de acuerdo al artículo 1 del GATT, de la ley 23311 del año 85, dice que el valor en aduana, el IVA se aplica de, de acuerdo a la resolución 743/99, la base del IVA se liquida sobre la base sobre el IVA y el impuesto al IVA y la base de IVA ganancia, y se aplicará sobre la base del IVA, será el valor en aduana más los derechos más la tasa. En caso de ser Mercosur, el valor en aduana será la base del IVA. Entonces, Dirección General de Aduana para el cobro, obviamente que está facultada a la aduana, pero el sistema informático María ya nos liquida el IVA. En las exportaciones el IVA se encuentran exentos. Concepto de exportador, exportador por cuenta de tercero, el nombre propio. Exportador es una persona que trae para sí mercadería, ahora lleva consigo. Exportador es el que vende mercadería, eh, ya sea sociedades de riesgo limitado, sociedad anónima, cualquier tipo de sociedad que tenga lucro y que venda productos, ya sea que los fabrique, los produzca o los revenda o lo exporte en nombre de tercero. Ese es el hecho imponible entonces las exportaciones son las personas que las exportaciones las realizan personas ideales generalmente, o pueden ser personas físicas, pero por lo general son personas ideales o empresas.
El recupero del crédito fiscal dice que los exportadores pueden recuperar, podrán computar contra el impuesto que en una en definitiva deudan por sus operaciones gravadas de impuesto por bienes y servicios y locaciones. La pueden recuperar el IVA, incluso pueden utilizar el IVA como crédito fiscal y pagar, computar también débitos fiscales, es decir, pueden pagar con IVA también impuestos. Acreditación y devolución de transferencia, es decir, se transfiere el IVA, sí. Sí, está estipulado que la acreditación, devolución, transferencia se acredita. Dice que están exentos del IVA, está bien. Y si le cobra IVA, hay una devolución y hay una transferencia, se puede transferir. Tratamiento del crédito fiscal para consorcio de exportación cooperativa o compañía de construcción internacional, es decir, el artículo 43 dice que el Poder Ejecutivo podrá reglamentar el régimen especial establecido para empresas conforme al decreto 174 y 175 de la Comisión de Exportaciones, y tiene tratamiento de crédito fiscal para consorcios de exportaciones, es decir, hay un tratamiento especial para los trading, consorcios, eh, con respecto a, al tema del IVA. Impuesto interno. El impuesto interno son del año 91, cumplían la edad de 100 años y fueron instituidos por primera vez en el país en el año 1891 por la ley 3764, pero fue moderada para grabar determinados artículos. Por ejemplo, la cerveza, los cigarrillos, eh, en definitiva, el hecho imponible es el impuesto interno se fija sobre el expendio, es decir, el origen de la obligación tributaria, la venta del producto, el consumo, la importación a consumo, el despacho a plaza, la del 05, de acuerdo a la mercadería que estamos trayendo, por ejemplo, cigarrillo, cerveza, por ejemplo, mangos de paraguas, productos para la reventa. Bien, los más comunes son la cerveza, los cigarrillos, los tabacos, y afines, bebidas alcohólicas, de graduación, de alta graduación. La base de liquidación del impuesto interno está establecido en la resolución 123/99, que establecía la base del impuesto. Los responsables deberán ingresar antes de efectuarse el despacho a plaza el importe que les aplicar la correspondiente sobre el 130% del valor resultante, agregarle el precio normal definido, la aplicación de los derechos de importación de los tributos a la importación como motivo de ella incluido el impuesto de esta ley. Es decir, hay una base, no forma parte de la base del IVA, es decir, no es la misma base de liquidación que el IVA. Las tasas aplicables con el artículo 80 son las mismas para los productos nacionales, también tienen impuesto interno. Intervención de la Dirección General de Aduana, obviamente que interviene en la aduana por medio de la DGI, controla que los productos, ya el sistema informático María, ya al cargar la posición arancelaria, ya aplica automáticamente los impuestos internos. Impuestos a las ganancias desde el año 43 y entran eh, a juzgar las ganancias o la base tributaria o los réditos por, eh, es decir, acá, ganancias, valga un cariñoso recuerdo, de impuestos que hoy casi olvidado, que debería ser la base lógica desde el punto de vista más correcto de la administración tributaria, es decir, cuanto mayor ganancia, mayor impuesto paga, es decir, el impuesto a las ganancias puede ser un 6% en importación o de un 10% de acuerdo a todos los bienes que tenemos que pagar ganancias, que es una lucha interna en el país de pagar ganancias, porque nadie quiere pagar ganancias, quiere tener un 100% de impuesto. La ganancia neta se establecerá deduciendo el precio de venta, el costo real de los bienes, los gastos de transporte y seguro. Es decir, el impuesto a las ganancias se aplica sobre una base que es el valor en aduana de la mercadería. Es un derecho al valor. Las ganancias se obtienen de los exportadores del extranjero, por ejemplo, texto normativo pertinente, el impuesto a la valor agregado, ley 23/329, exportadores, régimen especial. Estos textos nos indican
¿Por qué los exportadores no pagan el IVA? El impuesto al valor agregado para la exportación, decreto relativo al impuesto al valor agregado, porque los exportadores están exentos, aunque acá en virtud del consorcio, cooperativa, compañía comercial internacional, también la DGI no permite que se exporte IVA, resolución 3191, créditos fiscales vinculados a la exportación, acreditación de devolución de transferencias, si cobraron créditos fiscales o le cobraron IVA, deben de ser devueltos, y ahí está los impuestos. Después tenemos régimen opcional de pago, cuenta de transferencia anticipada, todas las formas en que se nos va a devolver el IVA si nos cobraron. El registro de la exportación a consumo, y ahí nos va a ir indicando los tributos externos del derecho de importación, nos explica que grava la importación para consumo, es para consumo de mercadería que entra al territorio por un tiempo indeterminado, es para consumo, es una forma de decir que la mercancía que estamos importando nosotros es una mercadería que va a quedar para siempre, que puede ser un bien mueble o inmueble o un servicio. Desde el registro de la solicitud a consumo y registración en el sistema informático María, el sistema ya nos cobra los derechos de importación y el hecho imponible va a ser la importación a consumo. El momento imponible es la declaración, es la oficialización en el sistema informático María, hora, fecha, minuto y segundo, firma el despachante. Automáticamente va a ser un derecho de valoren, es decir, por la importación a consumo. Impuesto a equiparación de precio, antidumping también se aplica sobre la importación a consumo. El derecho antidumping es para mercadería que vienen de China, Hong Kong. Equiparación de precio es por si una mercadería daña la industria nacional, se tiene que aplicar una equiparación de precio por unidad de medida, por cada unidad de medida un cierto valor para equiparar los precios. El antidumping, lo compensatorio, el más aplicable el antidumping porque es al valor. Se aplican todos a la importación a consumo, todos estos artículos, el derecho antidumping, vamos a leer qué es, importación para consumo de mercadería en condiciones de dumping podrá ser grabada por la autoridad aplicando un derecho antidumping al valor, en un porcentaje, aparte del derecho al valor en aduana, se aplicará cuando haya perjuicio de la actividad productiva nacional de un producto que viene a amenazar con perjuicio fiscal, productos chinos, productos que tienen un valor basura, diríamos así, que produce aún pagando todos los impuestos, daño. Derecho compensatorio, la importación de consumo quería beneficiar con subsidio del exterior que daña la economía nacional, causa perjuicio a los exportadores, importadores, productores nacionales o la actividad productiva nacional en el territorio aduanero o amenace la industria nacional. Los derechos antidumping compensatorios se aplican sobre el valor en aduana de una operación de importación a consumo y todos los tributos que gravaren sobre el valor en aduana se aplicará a esto. Los derechos de exportación se aplican sobre la exportación a consumo. eh, la exportación a consumo es que sale por tiempo indeterminado. El hecho imponible es la venta. La base será FOB, artículo 135. FOB son todos los ajustes que debemos incluir para poder llegar al FOB. Acá tenemos, y graba la exportación, el hecho imponible de la exportación, el hecho imponible es la venta, el momento imponible es la registración en el sistema informático María. Tasa de manera estadística, comprobación de destino, la tasa estadística se aplica a la importación y a consumo, la de comprobación de destino a las exportaciones temporales, el servicio extraordinario de almacén y extraordinario es para cuando se carga en fábrica y se hacen exportaciones, y la de almacenaje es la que se guarda en depósito. Tributo con afectación especial, dice. Cuando se encomendará el servicio de la aplicación de percepción de función respecto de un tributo con afectación especial y no se previeren todos los recaudos y formalidades para complementarlas, se aplicarán obligatoriamente las que aplica el Código Negro, tasa estadística, será un 2,5. La exportación no tiene tasa estadística, fue definitiva o suspensiva. Sí, la tasa estadística se aplica sobre la importación a consumo y actualmente es un 2,5. Es un 3
o un 2,5. Se está peleando para que sea un 2,5 porque actualmente es un 3%. La base imponible para la tasa estadística es el valor en aduana de la importación. Tasa de comprobación de destinos por las mercaderías que van de una importación a consumo respecto a lo cual el servicio enero prestar un servicio de control en plaza, por ejemplo, la mercadería, o también las temporales pagan tasas de comprobación de destino, pero también las mercaderías que entran bajo régimen de envío escalonado, que entran por grandes, por pieza, por parte. Ahí hay que pagar una tasa de comprobación de destino para ir a verificar que la mercadería se haya completa. Al momento de dar por terminada la operación hay que pagar una tasa para que la aduana prevea que la mercadería que está en depósito es la mercadería. Servicio extraordinario cuando las operaciones se hacen en zona secundaria, en horario inhábil y tiene que comparecer el servicio aduanero para presentar o hacer la carga para una exportación, se deberá por multinota pedir a un Dirección General de la Aduana un servicio extraordinario que vaya a un verificador aduanero para verificar la mercadería, por ejemplo, de una importación temporaria o una importación a consumo, una exportación a consumo, perdón, para cuando se carga en fábrica. Tasa de almacenaje cuando la aduana es depositario de mercadería, depósito fiscal, entonces cobra tasa de almacenaje común. Y esta es una facultad de la aduana de cobrar estos tributos. Instituciones comunes, deudores y demás responsables de la obligación tributaria, todas las personas que tienen un hecho grabado con tributo establecido en la legislación aduanera es deudora de los derechos y lo más normal es que pague. El despachante de aduana que realiza un hecho grabado sin acreditar su condición de representante pasa a ser importador o exportador y responde como importador y se hace deudor, se transforma en importador exportador. La gente de transporte lo mismo. La persona que efectiva provisión en el servicio aduanero independiente realicen operaciones y no se identifiquen también son obligatorios, son considerados importadores, exportadores, autores, cómplices, instigadores, incurridores de contrabando o de contrabando de importación y importación también son grabados como responsables de la deuda tributaria, ese contrabando menor y la multa y ese contrabando calificado, además de la pena de prisión, tienen que pagar las obligaciones tributarias al Estado si la mercadería tiene objeto de venta, si no, la destrucción de la mercadería. Procedimiento de ejecución, eh, es el procedimiento si no se pagaran los tributos o las multas dentro de los 15 días, la aduana puede suspender libramiento de la mercadería y en nombre de la propia aduana cobrarse los tributos, hacer, cobrar la deuda, ya sea apoderándose de la mercadería o intimando a que pague. Si no paga, quedará la mercadería retenida y se embarca la mercadería y se procede a su venta. Procedimiento de repetición. Se tramita el procedimiento reglado de repetición a los importes abonados en concepto de tributo regido en la legislación aduanera. Solo se pide repetición los pagos efectuados en forma espontánea, los pagos efectuados al requerimiento del prisionero, siempre que... Bueno, el procedimiento de repetición es que nos piden el procedimiento, nosotros pedimos que nos devuelvan los impuestos que hemos pagado. Entonces, hasta aquí hemos llegado con lo que es tributo. Y bueno, ya entraremos después a un examen previo de valoración de mercadería. Bueno, hasta aquí llega nuestra clase el día de hoy.